¿cómo va a estar equilibrada la Tierra si todo lo que absorbe es mayormente fuego? Lo que crea los elementos, lo que genera los elementos, son el sentir. Estas entidades que vos tenés alrededor tuyo trabajan explotando dolencias preexistentes. Como que te drenan energía porque te sacan toda esa luz por hacerte sentir mal. Todo lo que está alrededor tuyo te empuja a rever cosas que vos tenés que sanar, porque no, si no, vos simplemente te quedarías sentado Sí. haciendo nada. Iluminados, anónimos, o tal vez no. Iluminados. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente a un nuevo capítulo de Iluminados Anónimos, este hermoso grupo de autoayuda espiritual. Mi nombre es Gabriel, soy trotista, canalizador, sanador y me acompaña conmigo May. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy sanadora y canalizadora hace 16 años también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo anterior. Si tienen dudas, siempre recuerden, pueden dejarlos en los comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, donde nos estén escuchando. Pueden dejar ahí las preguntitas, que seguramente después haremos algún capítulo respondiendo todas las preguntas que digan. Síganos en las redes, en Telegram, en Instagram y en TikTok, que ahí vamos a estar hablando también con ustedes, por si quieren venir a participar del podcast, a hablar de algún tema en particular. Vamos a estar haciendo ahí, avisando cuándo vamos a estar incorporando gente, así que estén atentos y síganos. Y bueno, hoy tenemos varios temas para tratar. Va a ¿Por ser cuál un día arrancamos? interesante. No sé, decime vos, el que te parezca mejor, con eso arrancamos. Bueno, siguiendo un poco con lo que habíamos hablado en el último capítulo, hacemos como un resumencito rápido. Bueno, habíamos hablado del asteroide 3 y Atlas, de todo lo que estaba trayendo, toda esa luz que nos estaba Sí, que trayendo y de acomodando. hecho habíamos hablado, nos dijeron que iba, porque cuando grabamos el episodio fue hace un mes, no sé cuánto tiempo Sí, pasó, pero nos habían dicho que estaban haciendo esa vuelta es para verdad. tomar más velocidad y me fijé, o sea, miré que me había salido una noticia y decían que efectivamente había tomado Oh, más bien. velocidad con la vuelta y me quedé como, ah, mira, mira, mira. Bien ahí, bien ahí. Eso era correcto, era correcto. Qué bien. Creo que ahora se debería estar yendo hacia Júpiter, si no estoy mal, que va a pasar bastante cerca de Júpiter. Y creo, si no estoy mal, que había como un satélite ahí en una de las lunas de Júpiter que le iban a tratar de acomodar como para sacarle fotitos. Ok, ok. A ver qué ven. Bueno, también habíamos hablado, a ver, de los años de luz, los años de luz de qué es lo que implican, qué es lo que se viene en esos años de luz, qué es lo que nos van a estar contando, todo lo que va a estar sucediendo, todos los diferentes cambios, esos cambios de energía, como una tierra completamente diferente que Sí, parece sí, una sí. tierra de paz y amor a comparación Claro, a la que sí, sí. tenemos ahora. Difícil de imaginar ahora, pero sí. Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, ahí nos dijeron varias cositas, de Mm, muchas cosas que van a estar sucediendo. Obviamente para esto faltan bastante, pero es un lindo panorama saber sí, que se vienen cositas lindas. Pero bueno, entrando en el capítulo de hoy, podemos empezar a hablar de lo que es el drenamiento de la energía. Ayer hablamos un poquito de mucha luz, hoy vamos a hablar de las fuerzas opuestas también un poquito. claro. Eh, bueno, esto sería como una suerte de resumen, porque es medio complejo, pero había algo de lo que hablamos la vez pasada, que era el tema de cómo uno puede ayudar Sí, al planeta, ¿no? Y lo que hablábamos era el tema de sanarse uno mismo. Con, con esto, y esto está muy entrelazado con el tema del drenamiento de energía. Esto no quiere decir que si uno se sana a uno mismo no esté ayudando al planeta. Al contrario, es una forma de ayudar al planeta, aunque uno no se da cuenta, solo que lo hace en forma indirecta. ¿Sí? Ahora, eh, arrancamos con esto porque para que esto después se entienda a nivel general cómo es que afecta al planeta y por qué los cambios que se dan y todos los movimientos que se van a dar. Eh, un, ahí estoy hablando, a mí el arcángel te saluda. Una persona es un ser que es un cuerpo de luz, ¿sí? Y todo el tiempo se producen mutaciones en el cuerpo. Tanto sea una persona, una planta, un animal,
todo ser que tenga la chispa divina, permanentemente está mutando la energía. Cuando hablamos de frecuencias, ¿sí? Sí, Lo que se habla es de sentires, ok, de cómo uno siente. Cuando vos sentís angustia o tristeza, si se quiere en un modo técnico, se dice una baja frecuencia, pero lo que claro, vos tenés es un sentir que es penoso, que parte del sentimiento del miedo, ok, principalmente, también de la incertidumbre, pero es un sentir, ¿sí? La alta frecuencia pasa lo mismo, es un sentimiento ligado, desprendido del amor, claro, ¿sí? Entonces, si vos decís la energía es amor ok, y la frecuencia es amor en movimiento, bien, que es lo que genera la conciencia. La conciencia es la ok, acción del espíritu. Entonces, si hablamos de baja frecuencia, hablamos de eso, un sentimiento que puede ser de tristeza, de miedo, de odio. Cuando ustedes experimentan, pasan por distintas circunstancias que están planificadas, en su gran mayoría, para que ustedes la experimenten y por medio del sentir logren el entendimiento. claro, Es por esto que nosotros decimos que los caminos siempre son virtuosos, porque no importa si te experimentás amorosamente o no amorosamente, de todas formas todo está diseñado para que vos de alguna forma u otra llegues al entendimiento y sientas, porque no es simplemente tener una verdad por el simplemente hecho de tenerlo, por eso todo el tiempo se insiste con que el saber o el conocimiento no es equivalente a la a la conciencia, iluminación, a claro, la iluminación, claro. Esto se podría decir en forma sencilla como todos los caminos llegan a Roma. claro, No importa si vos, a ver, todos deseamos realmente que se experimenten desde el amor, claro, ¿sí? Pero no tiene que ver con lo que nosotros queramos, es con lo que ustedes cada uno como ser necesitan. Entonces, si querés experimentarte desde el amor, vas a pasar por ciertas experiencias que te van a hacer sentir, generar una frecuencia y por medio del sentir vas a lograr el entendimiento y eso después se va a integrar al ser y eso se va a iluminar. Pero así como pasa desde un camino amoroso, pasa desde un camino que puedes decir que no es amoroso, que es el oscuro, claro, lo que dice en oscuridad. De todas formas, se quiere aclarar que la percepción del bien y el mal que tienen ustedes no es la misma percepción del bien y el mal que se tiene en el resto de la creación, porque mientras para ustedes todo lo que los hace sentir algún tipo de malestar es malo, para nosotros muchas veces algo que puede generar ciertos incordios es algo que después te hace florecer. claro. Es la ruta del aprendizaje, digamos, como decías recién, como que vas sintiendo algo y a través de ese sentir, bueno, me siento hoy Exactamente, bajoneado, ¿por qué me siento bajoneado? Un poco esto lo habíamos hablado también en el capítulo anterior, ¿no? Como hacer esa introspección de entender qué es lo que me molesta hoy y entendiendo qué es lo que eso me molesta, me permite sanar esa molestia para que después no me moleste y poder estar mejor. exactamente. Es el camino del maestro. Claro. Así es como logras maestría sobre algo. A Magali no le gusta la palabra maestría, pero nosotros la vamos a utilizar para que se entienda con facilidad. ¿Por qué no te ¿Sí? gusta la palabra maestría? Porque cuando entiendo que alguien dice que alguien es maestro cuando tiene mucho conocimiento, y yo creo que pensar que Ok. tenés mucho conocimiento es limitarte, porque Ok, de esa forma pensás que en realidad no tenés tanto más para aprender. Entonces yo prefiero considerarme eternamente aprendiz más que maestra. está bueno, está bueno. Sí, porque aparte la cantidad de información en el universo es infinita, así que no hay chance de que sepas todo de un solo tema por más que te creas Sí, sí, Einstein, sí. por así decirlo. Ujú. Sí, sí. Justo ayer me había aparecido algo un poco relacionado. Me apareció un videito en YouTube
10 minutitos que explicaban algo sobre el inconsciente y las emociones y hablaban como que por lo general hay como una especie de, no sé si es teoría o un lineamiento psicológico para tratar como ansiedades y demás, como que hablaba como que dentro de nuestra cabeza o del ego hay como tres fracciones o como tres personalidades y tenés una que es como, no me acuerdo los nombres que le ponían, pero bueno, había una que representaba como al niño que estaba herido y todas las heridas del niño que quedaron absorbidas y guardadas ahí. Y es como que esa personalidad lo que hizo es absorber todo y dejarlo guardado para que yo como persona o mi ego o mi persona, ¿sí? Mm, No sintiera esos dolores y pueda seguir con mi vida. Como que mm, esa personalidad se agarró todo y lo dejó guardado para que yo no tenga problemas. mm, Después había otra personalidad que era como la protectora, que es la que genera como los bloqueos y las barreras para que vos no estés sintiendo eso constantemente. Y después está el que llamaban como el firefighter, como el bombero, que es como decir, mm, bueno, cuando realmente estás empezando a sentirte mal y no querés, bueno, nada, tengo que salir a hacer algo, a distraerlo, le pongo, no sé, lucecitas, anda a comer algo, salí, hace tal cosa, es como ignora, 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 todo mm. para protegerte de no sentirte. Y justamente lo que hablaba esto es como, bueno, nada, estos sistemas de protección que genera nuestra mente, para que en Mm. el día a día no tengamos problemas y no lidiemos con tantas ansiedades. En realidad hay que como integrarlas todas, permitir a ese niño interno que está dolido salir, hablar, expresarse para que pueda eso entenderse y que ya no tengas tantos problemas o distracciones de estar haciendo cosas para distraerte del dolor. Dice Amiel que todo lo que viste es correcto y es autoimpuesto, que el trabajo en el ser es siempre ser niño, Claro, qué lindo. que el resto son, son una serie de mandatos condicionantes que se dan, que hay que trabajar, son dilemas sociales en el ser o en el no ser, según lo que te dicen y lo que vos querés ser. Claro. Eh, Dice Magali piensa mucho sobre esto, que hay una frase que dice ser o no ser, ese es el dilema. Ujú, sí, Y dice, el pensamiento que viene teniendo es bastante correcto, aunque hace falta afinarlo un poco, ok, pero es real en una parte del pensamiento que tiene que dice, uno siempre es, uno siempre es espíritu sintiendo, sí, siempre es conciencia. El dilema viene cuando vos entendés que el resto no tiene la misma percepción sobre vos que vos mismo tenés sobre vos. Vos podés percibirte de una manera y eso te sí, da paz porque te hace sentir libre si vos te sentís de una manera y te podés expresar con coherencia según el sentir, entonces eso te genera una sensación de libertad que es asombroso. claro, Pero cuando vos te querés experimentar y expresarte según tu sentir y tu entorno empieza a subyugarte o a reprimirte de alguna manera, vos empezás a encerrarte. Y claro, ahí es donde vos hablas de estas personalidades. Vos sos el niño claro, queriéndose expresar. Cuando vos sentís, sea real o no, porque acá no se está hablando de si el resto te está reprimiendo o vos sentís que te está claro, sí, sí, reprimiendo, sí, porque hay muchas veces que uno puede malinterpretar un gesto y decir, esta persona me está discriminando por tal cosa, o esta persona le parece que el estilo de vida que llevo no le gusta, o a claro. esta persona no le parece cuánto gano, tendría que ganar más. Fue un gesto y vos hiciste Una toda película, una película de un gesto mal interpretado. claro, sí, Entonces, esto no tiene que ver con lo que es real, pero acá hay otra clave de este asunto y tiene que ver con lo que está ligado que hace falta afinar. La verdad es lo que vos crees que es verdad. Y la verdad es igual que el tiempo. o sea que no Sí, existe. bueno, hay verdades fundamentales. El creador es un montón de verdades distintas, respetándose Ok, y confluyendo al mismo tiempo. Tu verdad, y para esto hay un buen ejemplo, tu verdad puede no coincidir con otra y así todo coexistir. Por claro, ejemplo,
Este es un ejemplo de Magri. A ver. Si yo te dijera que estoy completamente enamorada de vos Ujú, y te digo, sos el hombre más hermoso que hay en el planeta, ujú. ¿sí? Esa es mi verdad. Ok, Para mí sos el hombre más hermoso del planeta, pero resulta que vos tenés problemas de autoestima claro. y lo des- vos me podés escuchar a mí y pensás, bueno, no, soy la Está persona loca, más, sí. claro, soy la persona más horrible del planeta y nunca voy a dar la talla porque esto, porque lo otro. Son dos verdades coexistiendo. ¿Qué verdad es más verdadera, la tuya o la mía? Vos por Ninguna, o sentirla, las ah, dos, ay, bueno, pero ¿cómo sabés? claro. Sí, como que cada uno vive su propio mundo en su cabeza o en sus emociones y pueden estar coexistiendo completamente, como vos decís. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, el creador somos un fragmento, un mini fragmento del creador. Y fíjate que son un montón de verdades en simultáneo, en distintas frecuencias, en todos lados, fisicalizados, no fisicalizados, todos conviviendo al mismo tiempo. Claro. Permanentemente es así. Entonces, uno siempre es. El problema es cuando uno no puede ser por miedo. Claro. Sí, bueno, eso ya es como... nada, ahí ya entras en todo esto que vos decías, bueno, que cada uno tiene en su mentalidad ciertas cosas que le distorsionan un poco la realidad, más allá de que uno vive esa verdad, porque la sentís, porque lo crees así, entonces lo sentís y el cuerpo reacciona a esas emociones con ansiedades o lo que sea. eh, Está en uno, como vos también decías, de ir cambiando esa perspectiva a entender qué es lo que realmente después existe atrás de todo eso. O sea, Mm, encontrar las bases de esas creencias y fundamentos, que es más o menos también lo mismo que un poco con lo que vos decías antes, que eran como mandatos, condicionantes y demás, ¿no? Como son esas creencias que están clavadas y que son re difíciles de sí, romper hasta que uno, bueno, con terapia o lo que sea, de cualquier forma que le sea más cómodo a cada uno, puede ir trabajándolo hasta que decir, ok, bueno, ahora hay otras realidades, la mía no es la única. claro. Bueno, dice, sí, todo esto es así. Y esto que se hablaba de los mandatos condicionantes o cosas que están pautadas, es importante que todos entiendan que lo que se presenta son cosas que se saben que pueden lidiar con eso. Claro, Hay casos muy particulares en donde se hacen prácticas de magia negra, en donde se obstruye ok, esta instrucción que se planea para la persona, este programa de vida, como le dicen, programa claro, de vida. Entonces, por eso siempre, siempre cuando hay un sanador que está colaborando, siempre es pertinente hacer el corte del trabajo de magia negra porque es claro, una influencia externa al ser que no tendría que estar. Y no solo afecta al ser, muchas veces afecta un montón de líneas que se dan en paralelo, en confluencia, porque vos, algo muy, muy sencillo de entender, y que hoy en día es una práctica que se usa muchísimo, es cuando se hacen uniones de pareja. claro, Vos no solo estás, tal vez juntás a dos personas que no era el plan que se unieran, esas dos personas se unen para sanar un vínculo, claro, ¿sí? Pero no es solo eso, tal vez esas dos personas iban a tener hijos y esos hijos iban a formar otras parejas y todo eso tenía una línea genética que era importante que bajara claro. porque tal vez de acá a 10 generaciones no sabes si no se engendra un maestro y crea toda una línea de sucesión de maestros. O sea, es como también se esparce información en esto del engendramiento de maestros. Tiene hay tantas cosas que pueden suceder que se mueven cuando se hacen ese tipo de trabajos en donde se influye externamente, Ujú, que realmente afectás muchísimo, muchísimo y claro. no entendés también la gravedad de lo que vos mismo te provocás. El famoso efecto mariposa, digamos, ¿no? Como que haces una cosita, es una cosita chiquita, Sí, no sí, pasa sí, nada y sin embargo afectas un montón. sí. Bueno, esto que puede parecer que
no tiene nada que ver con sanar al planeta, en realidad tiene todo que ver. Ok, ¿Por qué? Porque lo que hablábamos de las frecuencias del sentir, las frecuencias son básicamente el amor moviéndose, ¿sí? ok, Cuando vos decís que hay alta frecuencia, podés decir que hay pensamientos amorosos moviéndose para realizar algo, ¿sí? Algo que queremos que suceda. sí, Ahora, ustedes como ven la historia, o lo poco que saben de su historia, Atlantis fue un punto de quiebre para ustedes porque se da lo que ustedes denominan como la última humanidad que hubo antes de ustedes, el último reseteo, ujú, que de hecho hubo un movimiento y eso fue así. Pero, ¿qué pasa? Digamos que la Tierra hizo todo un movimiento para buscar equilibrio, ok, ¿sí? Desde ese momento hasta ahora, la Tierra permanentemente sufrió desequilibrios. ¿Y por qué lo sufrió? Por sus propios sentires. ok. De la La gente, Tierra, digamos, o sí, de la misma tierra. de la gente, de los animales, de las plantas, Ok, no tanto de las piedras, porque no, su aprendizaje no está tan ligado al sentir como otros seres, ok, sino más bien al servicio. No voy a profundizar en eso sí, ahora sí. Ya mismo. hablaremos de eso más adelante. Sí. Eh, cada vez que ustedes sienten y generan estas frecuencias que estábamos hablando, la Tierra absorbe Ok, esa energía, ¿sí? Lo que crea los elementos, lo que genera los elementos, son el sentir. ok, La geometría da estructura a la creación, ¿sí? Es el pilar, es lo que da estructura, es el código, vamos a decirle, ok, ¿sí? A la geometría se le impregna con elementos, pero ¿qué es lo que genera los elementos? El sentir. Ahora, imagínate desde Atlantis. Vamos a hacer que Atlantis pasa, borrón y cuenta nueva. La ok, Tierra queda balanceada. Ustedes con todo el sentir que tienen, todo el sufrimiento y demás, lo que hacen es generar una vibración. Esa vibración genera elementos, esos elementos los absorbe la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra absorbe. claro, Entonces, ¿cómo va a estar equilibrada la Tierra si todo lo que absorbe es mayormente fuego? claro. Porque mayormente lo que absorbe la Tierra es fuego. ¿Por qué? Porque el fuego está asociado con emociones que tienen que ver con el enojo, Ok, con la ira, con la frustración. Mayormente lo que recibe hoy en día la Tierra es fuego y por eso es que hay tantas catástrofes climáticas relacionadas con el agua y el ok. viento. Claro, para Eh, apaciguar un poco todo ese fuego. Exactamente, ustedes todavía, como dice, es como mala palabra asociar lo que se llama espiritual con lo científico, que eso se va a unir, Claro, ¿sí? Pero si prestan atención en donde hay grupos de gente que realmente la están pasando mal, se empiezan a activar ciertas cosas en el clima que incluso moviéndose de área se vuelven a activar más claro. leve, pero es porque se hace una limpieza, un reajuste, se mueven y en donde están todavía quedan algunas energías y eso se tiene que mover. Entonces, los movimientos que se tienen que dar, que se está hablando de limpieza, que muchos dicen que es de limpieza del planeta, en realidad lo que es una reestructuración y reordenamiento de energías para que vuelva al equilibrio, Ok, bien, ¿sí? bien. O sea, es algo que, como se dijo anteriormente, es casi que matemático. Todo ser para no colapsar sobre sí mismo tiene que estar en equilibrio, Claro, ¿sí? Lo que trae la enfermedad, y esto se va a entender muy claramente, lo que trae la enfermedad es el desequilibrio en los elementos. El equilibrio en los elementos se da por sus propios sentires, por lo que ok, ustedes generan. ¿Sí? bien, No importa si es real o no es real, claro. por lo que ustedes mismos generan, por Sí, su propia verdad.
y esto lo traspasan. La Tierra es como una esponja, ¿sí? Tiene sus propios sistemas para drenarse y liberar energía, para limpiarla, pero es tanto Claro que no da abasto. Somos que no da millones. abasto. Y hay muchos seres haciendo mantenimiento y ayudando, porque así como ustedes requieren de sanadores, el planeta Tierra es un ser y también requiere de sanadores, Claro. ¿sí? Sobre todo en tiempos en donde se generan tantos desequilibrios. La Tierra también tiene un sentir, pero el Ok. tema es que su sentir, a diferencia del suyo, su sentir es el suyo mismo, el de los seres que los habitan. Ok. Entiendo, entiendo. Es Si como, me lo uno, imagino, perdón que te interrumpí, me lo imagino como sería algo así como, por ejemplo, nuestras propias células y nuestro cuerpo, o sea, nuestro sentir somos nosotros y hay como un montón de células que serían como las personitas adentro nuestro que están ayudando a que todo eso funcione bien. exactamente, y uno puede, en algún momento seguramente charlen sobre esto, uno puede hablar con sus células, Oh, qué bien. puede canalizarlas incluso, pero esto vamos Más a dejarlo adelante. para más adelante, más prácticas de magia más avanzadas. Eh, esta es, ustedes habían planificado hablarlo al revés y yo propongo esto para que tal vez se entienda un poco más sencillo la otra Ok, parte. Esta es la explicación de por qué el requerimiento de la energía y por qué realmente ayuda muchísimo que intenten sanarse a ustedes mismos, aunque sea de a poquito, porque en un momento ustedes cuando empiezan a trabajar conscientemente con su energía, ya esa energía que empiezan a emanar, porque ustedes también son una emanación, ok, igual que la fuente, esa energía que empiezan a emanar se empieza a absorber en la energía y hace que en la Tierra, y eso hace que la Tierra no se siga descompensando. bien, Si ustedes están centrados y en equilibrio, su energía vamos a decir que es neutra, claro, ¿sí? Entonces, con eso ayudan muchísimo al planeta. bien, Y si les queda energía, pueden hacer prácticas conscientes de irradiación, por ejemplo. bien, Pero piensen en lo siguiente, ustedes como ser van a irradiar o van a hacer que la Tierra absorba otra calidad de energía, otra frecuencia. Las plantas absorben su energía y después la expulsan. ok, Entonces también las plantas van a estar mejor y los animales lo mismo. Los minerales no absorben tanta energía como las plantas y los animales. Pero ya con que hagan eso es una ayuda increíble porque imagínate un mundo en donde una persona no emite energía de baja frecuencia. es un montón, ¿En es qué un tipo de montón. mundo vivirías? Hermoso, el mundo ideal. Bueno, acá y ahora sí, esta parte es, eh, vamos a dejar que lo explique Magali porque lo puede explicar bien, pero sí, sí se pide prudencia Ok, con lo que se va a explicar, ser prudente a la hora de hacer ejercicios. Y después para cerrar nosotros querríamos agregar algunas palabras, pero se pide sobre todo prudencia, porque es información que les va a servir mucho para manejarse en el día a día, sobre todo para manejar todo esto que estamos hablando de la generación de frecuencias con el sentir, pero es delicado, ¿está bien? ok, Entonces se pide frecuencia. Ok, bien. bueno, bien. ¿Alguna pregunta o algo que quieras hacerle antes de... No, creo que por ahora venimos bien, así que Venimos, se sí, viene sí, sí, entendiendo sí, sí, sí. todo. Sí, sí, por lo menos hay, se entiende todo bastante bien, tenemos como varios ejemplitos ahí como para que también se entienda, así que cualquier cosa, O si alguien cualquier no cosa, entiende algo, lo dejan en los comentarios sí, y sí, hacemos sí, una recapitulación del proceso. muy bien. Bueno, esta parte eh, voy a tratar de explicarlo. Lo que pasa es que esta parte a mucho no le gusta a la gente Ok, y yo esto lo terminé entendiendo después de muchos años por mi vida en general. O sea, es difícil porque el que escucha no conoce mi vida, pero eh,
yo viví en una casa la mayor parte de mi vida, yo ya no vivo ahí, pero viví la mayor parte de mi vida en una casa que estaba ubicada sobre un centro de energía negativo, Ok, ¿sí? Desde que nací tengo mucha percepción. Cuando era chica veía seres, o sea, no fisicalizados, pero los podía ver con tanta claridad como una persona. Eso wow, fue mutando. Pero el tema es que la casa en donde vivía eh, era un lugar de muy baja frecuencia. Eso hizo que con el tiempo me enfermara bastante. Que después, bueno, todo fue mejorando y qué sé yo, pero complicado. El tema este de poder ver, yo hasta los 24 años, el 80% de las cosas que veía eran de baja frecuencia. claro, Y se me hacía bastante difícil porque vos tenés dentro de lo que es el bajo astral, lo que serían, yo le digo 7 subesferas, dentro de ese bajo astral le digo que hay 7 subesferas, y el ser humano al día de hoy está habilitado para ver 5. La sexta y la séptima no se ok, permiten ver. Yo veo ok, las 5 que se permiten. Y es difícil porque una cosa es ver una entidad sufriente y otra cosa es andar viendo cosas con garras. claro. Miedo, eso es bien de película de terror. Sí, bueno, realmente no tienen forma. Uno lo ve Es como lo interpreta el siempre cerebro, digamos. exactamente, vos lo ves de una forma que vos puedas entender qué es lo que vos estás viendo, Claro. ¿sí? Y esto se traduce fácil con, por ejemplo, te hablan de pleyadianos, de, no sé, de acá, que de allá, que todos seres de todos lados, pero son todos bípedos, humanoides. Claro, ¿Entendés? entiendo. No, hasta los que son felinos no tienen 4 patas. ¿Vos qué decís? Es un humanoide con cara de gato. Claro. Bueno, no, es energía. Ok, Ni entiendo, siquiera entiendo. tiene esa forma. Uno ve lo que entiende, o sea, de una forma en que uno lo entienda. Entiendo, entiendo. ¿Sí? Hay solo cosas muy que son como pilares en donde todos vemos lo mismo, ¿sí? Pero después cada uno va a ver las cosas o a sentirlas de una forma en que realmente pueda interpretarlas, la persona, Ok, que no bien. tiene que ver con lo que puede ver o experimentar otra persona, ¿sí? Entonces eso hizo que sea muy difícil una buena parte de mi vida en donde como que explotó todo en mi adolescencia, explotó y empecé a ver las partes más profundas del bajo astral y eso hizo que en un principio me especializara en cortar trabajos, porque el resto Claro. no lo podía ver. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Porque todo tiene que ver con todo. Bueno, con el tiempo lo que me di cuenta, y resumiendo para no dar tantas vueltas, Ujú, es que vos tenés un montón de entidades alrededor tuyo, y esto voy a usar un término que usa un canalizador que ahora me parece que el término se puso de moda y se va a entender bien. ok. Él lo llama casco periférico. No lo ¿Sí? había Se llama, escuchado, mira. sí, es un excelente canalizador. Se llama Víctor Ayala, es un canalizador mexicano. Ah, lo voy a buscar. Eh, sí, yo la verdad que no escucho mucho canalizaciones ni miro mucho internet en general, pero sí escuché algunas canalizaciones y está muy alineado con lo que yo canalizo. Quiero aclarar, porque alguna vez lo escuché y quiero aclarar, yo no canalizo a sus guías. Ah, Yo ok. no canalizo a sus guías, Ok, ¿sí? bien, bien, bien. Acá aclaro. Pero sí quiero, doy ese término porque es algo que hoy en día me parece que la gente maneja mucho. Ujú, Una de las cosas que dicen es que vos muchas veces tenés pensamientos que no son tuyos. ok, ¿Sí? Te dicen, hay pensamientos que no son tuyos, hay pensamientos que no son... Bueno, vos tenés todo el tiempo alrededor tuyo un, no sé si decir un montón, pero una buena cantidad de entidades que están en este módulo de baja frecuencia. Viste que la vez pasada dijimos que uno se experimenta en un módulo de alta frecuencia, ujú, uno de frecuencia media o neutra y uno de baja. Alrededor tuyo, en esta cuarta dimensión que se hablaba, hay ujú, un montón de seres alrededor tuyo que son de baja frecuencia, ok, ¿sí? Cuando vos los ves, son seres X que no tenés ni idea y mismo hay seres que hasta no tienen forma, o sea, son amorfos. Es ok, bastante raro de verlo, pero son amorfos, como si fueran animales deformados. O ok. sea, tenés un poco de todo.
Medio complicado todas las cosas. Em, pero bueno, el tema es que muchas veces estos seres que tienen conciencia se anclan en tu energía, o Ok, muchos dicen se pegan, y hacen una transferencia de sentires o de pensamientos que vos terminás teniendo. ok, Esto muchas veces pasa con gente que te dice, de repente estoy bien y de repente es como que me deprimo. ok, sí, Bueno, pasa. Ah, es más, hay hace mucha... poquito me ha pasado, tipo, estaba en lo de un amigo, tipo, estábamos ahí charlando con la familia, qué sé yo, y de la nada, pero de la nada, o sea, estamos lo más bien, riéndonos y qué sé yo, me agarra como una sensación de nervios, pero onda, voy a rendir el examen de mi vida, tipo, me puse recontra Claro, nervioso, y es como, ¿de dónde salió esto? Y así al toque se fue también. bueno, eso es porque muchas veces hay seres que se anclan en Ujú, tu energía y vos empezás a sentir o empezás a pensar ujú, lo que te va poniendo, ¿no? ok, Pero ¿qué pasa? Acá es cuando te dicen esos pensamientos no son tuyos. ok. Está, sí, eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Estas entidades que vos tenés alrededor tuyo trabajan explotando dolencias preexistentes. ¿Y eso qué quiere decir? Mm, Que si vos tenés una dolencia, por ejemplo, seguimos con el tema de la autoestima, que eso es algo bien, muy común en la gente. bien. Si vos pensás que sos la peor persona del planeta por lo que sea, Ujú, estos seres se te van a empezar a pegar o anclar y te van a empezar como a llenar la cabeza, entre comillas, claro, diciéndote que vas a ser, vos sos la peor persona del planeta. claro, Pero ellos no se están agarrando de cualquier cosa. Ellos saben y son muy conscientes que lo que están haciendo es explotar algo que vos ya tenés una dolencia. ok, Entonces lo que hacen es meter el dedo en la llaga y ver qué tanto pueden hurgar ahí. bien, ¿Está bien? bien. Ahora, todo el tiempo la creación constantemente confluye en energías, como se hablaba del planeta, y también por esto es que un poco queríamos explicar, ahí de vuelta, queríamos hablar un poco de esto, es para que se entienda también que hay confluencia de energía todo el tiempo, Ok, ¿sí? bien. Y con esto es en lo que hay que tener cuidado. Cuando a vos se te ancla esa energía, o se te pega, como le quieran llamar, Sí, hay una confluencia y se pasa la energía, vamos a decir que entra parte de esa energía en tu propio sistema. ok. ¿Y qué pasa con la ley de atracción en ese caso? Si una entidad del bajo astral o del casco periférico Ujú, te hace una transferencia de energía de baja frecuencia, o sea que es un sentimiento no amoroso, porque es un claro. sentir. Entonces, ¿qué vas a traer? Y más de lo mismo. Exactamente. ¿Y ellos de qué se alimentan? Y ellos se alimentan de la luz. Exactamente. Entonces, fíjate cómo los caminos son virtuosos y cómo una persona se puede volver un faro de luz y cómo trabajan. Y esto es la parte en donde uno tiene que ser consciente. Ellos trabajan con dolencias preexistentes. Ok, Su energía, que confluye con la tuya, va a traer situaciones que te hagan sentir menos que el resto, claro. Para ¿sí? reafirmar todavía la misma Para creencia. reafirmar la misma creencia. Está en uno mismo trabajar para convertirse en luz. Entonces, como un camino que es oscuro, termina provocando que una persona se pueda volver un faro de luz. ¿Por qué? Porque vos vas a amplificar la cantidad de luz que tenés. Ok, Y eso podría servir como ejemplo para otros y convertirte en un faro. claro. Entonces, un camino que era oscuro termina estando diseñado para que potencialmente pueda ser un generador de luz y mucho más grande de lo que pasó antes. Claro. Pero acá está la parte que es tal vez un poco más compleja de entender y que a la gente no le gusta. La creación es luz y oscuridad. Todo lo que ves es la fuente. Ujú, Y uno realmente puede odiar todo el bajo astral. Yo aprendí a respetarlo. claro. No lo amo, no me gusta, pero lo respeto. ¿Por qué? Porque entiendo que cumple una función. ¿Sí? Todo lo que está alrededor tuyo te empuja de muy mala manera,
te empuja a rever cosas que vos tenés que sanar, porque no, si no, vos simplemente te quedarías sentado Sí, haciendo nada. sí, Entonces, vos podés putearlos, podés hacer lo que vos quieras, podés odiarlos si querés, te pero están ayudando. de alguna forma te están ayudando Claro, de sí, sí, muy sí, mala sí. manera, pero te están empujando a que vos hagas una revisión de algo que no viste hasta el momento, ¿sí? Sí, ¿Y qué es lo que te va a ayudar a ver? Cuando se hablaba en el capítulo pasado decía, fíjate en qué estás pensando y te vas a dar cuenta qué es lo que vos tenés que solucionar. claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agarrar la llaga más grande que vean y van a meter el dedo ahí. Por eso, fíjate en qué pensás y vas a empezar a ver, a vislumbrar cuál es el camino para tu propia sanación. Bien, ¿Esto es bueno? No, no lo hacen en forma amorosa, claro. ¿sí? Pero, ¿cuál es el quid de la cuestión de este entorno que vos tenés? Todo el tiempo hablamos de la multidimensionalidad, de los Sí. módulos de alta, de media y de baja. ¿Dónde están tus versiones negativizadas? Y debería estar en el bajo astral, calculo. Donde está todo. O sea, todo lo que tiene cierta vibración, digámosle, de abajo de cero, está dentro de lo que sería el bajo astral. Sí, no es de cero exactamente, pero sí, vamos a ponerlo como para que se entienda Ok, sencillamente, sí, perfecto. Cero vamos sería a el neutro ponerlo. y de cero para arriba hablemos de alto Sí, astral. No sé si tiene un nombre. sí, de alta frecuencia. Alta frecuencia. Ok. Bueno, entonces todo lo negativizado mío tiene que estar. O sea, yo estoy entre los tres, digamos. Todas las personas estamos entre los tres. Tenemos una parte arriba, una parte elevada, una parte neutra y una parte baja. Exactamente. ¿Y la parte baja en dónde está? No sé, ni idea. En el bajo astral. Pero Bueno, en la cuarta dimensión. la mayoría de lo que compone tu casco periférico son de distintas versiones tuyas negativizadas, que te atacan a vos mismo, pero ¿por qué? Porque se experimentan desde la baja frecuencia. Ok. Cuando vos te convertís en faro, para que se entienda, cuando vos te convertís en faro, irradiás y también irradiás tu casco periférico. Ok. Ok. Y esas experimentaciones de baja frecuencia, vos las iluminás y las integrás. Vos no integrás oscuridad, vos integrás luz. Ok. Cuando crece la conciencia, integrás luz. Entonces, cuando vos te experimentás desde el amor, por más cursi que suene, Ujú, irradias luz, sos una claro. emanación. Entonces empezás a irradiar todo este casco, todas estas entidades que están cerca, y en algún momento estas entidades tienen una conciencia separada y que se experimentan igual que vos, pero de una forma distinta. En algún momento sanan y se da la confluencia de energías, aunque vos no lo puedas percibir, se da una confluencia de energía entre una versión tuya negativizada y tu propia energía, y Ujú, eso hace que se integren y no se pierda ninguna de las dos conciencias, simplemente una pasa de un módulo a otro. De hecho, ok. vos no te das cuenta, pero te estás integrando a una conciencia tuya de alta frecuencia y vos estás acá. Claro. Y así como vos te integrás a una conciencia de alta frecuencia, una de baja frecuencia se está integrando para pasar de ser una frecuencia media. Entonces, en el momento en que vos decís, este ser se integra, esta parte de mí, y forma ser de frecuencia media, vos lo experimentás como te estoy hablando de algo que antes te sacaba de quicio y hoy, bueno, qué sé yo, Claro. nos Ya no me fijamos, molesta. Me fijo cómo lo qué sé yo, resuelvo. nos Sí. fijamos, ¿sí? Entonces, con esto no estoy diciendo que esté buenísimo el bajo astral, ni nada por el estilo. No somos fans ni porristas de los seres No, oscuros, no, 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 no. ¿sí? Pero se entiende por lo menos que, nada, tenemos un... Bueno, ya vamos a hablar seguramente más adelante también de lo que es la fractalización para explicarlo más a detalle, pero dentro de Sí. todas las infinitas versiones de uno mismo en las líneas paralelas o multiversos o como se llame, están En estas... multiversos me da Spider-Man o Claro, Doctor sí, 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 Strange. sí, sí. Pero bueno, También se está tenemos riendo. todas las, todas las versiones positivas, como os decía, tenemos el yo superior que está ahí, nos vamos integrando de a El yo poquito para superior ahí, es una integración de completa. todas las conciencias. Es un, Bien. sí.
Y ahí tenemos después también todas para abajo esas versiones negativas que están experimentándose de alguna forma y que de alguna forma u otra son las que mejor nos conocen a nosotros mismos porque somos nosotros mismos de alguna forma u otra. Y bueno, y están ahí metiendo el dedo en la llaga. Son esas cosas que te meten el dedo en la llaga que te molesta y vos decís la conferencia. Claro. Bueno, acá viene la parte en donde yo supongo que Amiel hablaba del tema de la prudencia. Una forma sencilla, y esto está relacionado con lo que hablaba en el tema de soltar la energía, porque Ujú, la Tierra es una esponja. Cuando vos empezás a tener sentimientos abruptos o de repente pasa algo y vos te enojás y demás, ujú. lo mejor que podés hacer es respirar y Ok, esperar 10 segundos y respirar, porque probablemente gran parte de todo el enojo que sentís no es tuyo, claro. te lo están metiendo. Entonces, respirar y bajar un cambio, Bien, ¿sí? Ese es un buen ejercicio y es algo muy sencillo. sí. ¿Sí? Porque es solo respirar y entender que esto es una mecánica habitual y que le pasa a todo el mundo porque hay muy poquitas personas al día de hoy que su casco, lo que se dice en el casco periférico, Ujú. está desactivado, entre comillas. Ok. ¿Y por qué ¿Qué significa digo que ya integró todas sus partes negativas? integró, iluminó sus partes oscuras? Bien. ¿Y por qué se dice desactivado y no que ganaste? Porque hay mucha gente que yo entiendo que quiere ganarle al bajo astral. Ok, Al bajo astral nunca le vas a ganar, pero porque la creación nunca pierde, claro. ¿sí? Lo que hace la creación es tomar todo un conjunto de verdades, sin importar de dónde vengan, hacerlas confluir y que haya respeto, porque el Ok, respeto es la base del amor. Entonces, podés no estar de acuerdo, pero la creación funciona como una máquina, si querés, mecanismos. Y ese mecanismo es lo que despierta el ser, ok, ¿sí? Cuando se duerme, sobre todo cuando no es consciente, claro. ¿sí? Entonces, si en el día a día vos estás, no, porque me pasa esto, no, porque me pasa, bueno, el bajo astral alrededor tuyo, este casco, te está dando palos y está tratando de Claro. absorberte la luz porque se alimenta de eso. Esto ¿Son las dice Amiel, famosas larvas energéticas? ¿Es lo mismo o es otra cosa? no, porque lo que estamos hablando son seres con conciencia. Ok, Las larvas energéticas son desprendimientos de energía. ok, ok, ok. Hay, hay lo que ustedes llaman egregores, hay larvas, hay una serie de cosas que se pueden, distintos tipos de manifestaciones energéticas que no tienen conciencia. Lo que se está hablando ahora, esto lo está diciendo bien, lo que se está hablando ahora son seres con conciencia, Perfecto. versiones de ustedes negativizadas, pero estas larvas que mencionás también tienen su efecto negativo en el ser Ok, y lo desequilibra, porque esas larvas también tienen los elementos desequilibrados y si se les pegan, ese desequilibrio, al final de cuentas, si no se hacen lo que ustedes llaman un mantenimiento energético, en el tiempo va a ser una transferencia de energía. ok, Entonces todo en algún punto, a la larga o a la corta, termina repercutiendo de alguna manera. bien. Acá lo importante, y esto es por eso que queríamos hablar de esto, siempre se da una confluencia de energías, ¿sí? Siempre, siempre, Ok, ¿sí? Ahora, el ejercicio de la respiración es excelente porque también ayuda a enraizar a la tierra y cuando el cuerpo no puede manejar todo lo que está pasando, descarga, claro. Ok, ¿sí? Por eso es que muchos hacen prácticas conscientes de respiración, sobre todo en la naturaleza. Uno cree que si está en la naturaleza, la energía se absorbe más por estar más en contacto que si uno está en un edificio. Pero la energía va a bajar ok. y va a Igual. caer a la tierra, ¿sí? Eso Sí, es así siempre. Acá hay algo que es fundamental, entender que todo el tiempo hay confluencias de energía, ¿sí? Con el mundo que no se ve, ¿sí? Con sí. todos estos seres, pero también con las plantas, los animales, nuestros vecinos, nuestra pareja, nuestros hijos, todo el tiempo hay confluencias. Entonces,
hay algo que en este momento se va a compartir y hay que tener prudencia. Por un ser pasa todo el tiempo energía, Ok, ¿sí? sí. Dice, para nosotros, ya un ángel, un arcángel, pasa todo el tiempo la energía de la creación entera. ¿Y qué hacemos con toda esa energía de baja frecuencia? No sé. La iluminamos, es lo único que se me ocurre que se podría hacer. Bueno, el tema es que nosotros somos conscientes. Claro, Ustedes la mayoría no. claro. Hay energía, si no es que la mayoría, que no permitimos el ingreso de energía negativa. ¿Por qué? Porque no queremos. Ok, Es así de sencillo. Porque no queremos. No queremos experimentar los horrores de la creación. ok. Porque así como hay luz, hay engaño, hay tristeza y hay muchas cosas que no las queremos experimentar porque ya las experimentamos en el pasado y ese aprendizaje está cumplido, Ok, ¿sí? bien. Entonces es importante entender y respetar que todo en la creación confluye y todo funciona para la evolución del ser, ¿sí? Bien. Y esto que se va a decir a continuación se pide prudencia. Uno puede negar la confluencia de energía si así lo quiere, Ok, pero cuidado, porque si uno niega la confluencia de energías, también está negando tal vez su propio crecimiento claro. de conciencia, Sí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos explicar, de hecho, vamos a decir, es simplemente decirlo, manifestarlo en voz alta, ¿sí? Decir que uno no quiere la confluencia de energías de baja frecuencia que no entren en nuestro sistema sin nuestro permiso. Tiene que decirlo desde el sentir, no desde el ok, pensar, porque si lo dices desde el pensar no va a resultar, ¿sí? Pero tienen que ser muy conscientes que si lo hacen, ustedes mismos se podrían estar limitando en aprendizaje. claro. Porque lo que te incentiva a crecer en conciencia muchas veces, cuando no lo podemos hacer en forma consciente y amorosa, son los dilemas que se presentan en el día a día y es lo que provoca los sentires. Claro. Esos sentires crean elementos. Esos elementos, cuando están desbalanceados, generan enfermedades. Cuando no sos consciente, mucha gente cae en cuenta que es espíritu cuando se enferma. Claro. Por eso muchos dicen, nadie es creyente hasta que está cerca de la muerte, porque Sí, todos rezan. sí, Todo está diseñado de una forma. Y aunque no nos guste la parte oscura, tenemos que entender que forma parte y lo que se requiere es respetar, porque todos cumplen una función. bien. Entonces, así como lo dijimos, es realmente sencillo, porque es decir desde el sentir y esa es la parte difícil. Claro, La parte compleja no es decirlo. La parte compleja es haber experimentado ciertas cosas que se tienen que experimentar para lograr un sentir para el momento de hacer la manifestación realmente llegue a lo que Magri le dice el despacho de la creación, como que llegue directo, ok, ¿sí? Y las cosas se den rápidamente, ok. ¿sí? Entonces, nuestra recomendación, si bien damos el ejercicio, porque hay mucha gente que tal vez en esta época va a empezar a estar preparada para Bien, negar esa confluencia y es algo que se aplaude, hay mucha gente que todavía está limpiando ciertas cosas, puliéndolas, irradiándolas con luz. Entonces, a lo que alentamos a las personas es que hagan trabajo introspectivo para aprender a sanar estas sombras, bien. porque en el momento en que ustedes empiecen a incluir todos sus seres, van a empezar a integrarse, que es el Claro, mismo principio de la fuente. ¿Ustedes qué pasan cuando empiezan a subir y se integran de vuelta a la fuente? Hacer eso, integrarse. Es el claro. mismo principio. Si todo se replica en la creación, entonces nuestro consejo es que no lo evadan, pero que tampoco lo odien. Sí, No lo nieguen porque piensen que es malo. ¿Lo hacen en forma amorosa? No, no nos gusta. Pero la realidad es que alguna vez el creador nunca usó estos mecanismos y los seres no crecían, él no crecía en conciencia porque lo incentivaba. nada lo incentivaba a crecer. Claro, Entonces, en algún momento él mismo rediseñó los mecanismos para que las cosas funcionaran de otra manera. Se puede decir que a los seres cuando se le dan sus laureles les gusta dormir sobre ellos. claro. Entonces,
Por eso es que este mecanismo funciona de esa manera. Y es por esto que decíamos que no se le puede ganar al casco periférico, porque eso diría indirectamente que la creación está perdiendo. Y la creación nunca pierde, Claro. nunca pierde. Lo que estás haciendo es respetar y llegar a un punto de entendimiento, las dos partes llegan a un punto de entendimiento y se respetan mutuamente. Entonces, lo que hacen es dejar de generar interferencia y uno en ese momento empieza a vivir conscientemente. Ese es el humano luz, o lo que se le dice el humano luz, Qué bien. ¿sí? Ahora, ¿por qué? Y esto viene a colación de algo que Magali escuchó decir. ¿Por qué hablan de que el casco periférico te va a atacar y la finalidad es, digamos, que te desincorpores, Ujú. que dejes tu cuerpo físico? Porque eso es lo mejor que puede hacer el camino oscuro para que vos no aprendas. O sea, ¿cómo no aprendes más? Es sin poder experimentar. Exactamente, entonces, ¿qué sería lo más eficiente? Y que traten de que no estés más fisicalizado. Exactamente, bueno, son muy inteligentes, Sí. ¿sí? Hay seres que se experimentan en el amor Ok. y adquieren conocimiento, que el conocimiento no es conciencia, Ujú. ¿sí? Pero adquieren conocimiento para al final hacer el bien. Y hay seres que se experimentan desde la oscuridad que adquieren conocimiento para hacer el mal y son realmente buenos con lo que hacen. Claro. Y así como tenés señores en lo que ustedes dicen en el cielo, también los tenés en la oscuridad. Hay que ser muy respetuoso y por eso se le aconseja enfáticamente a cualquier persona que haga algún tipo de práctica malintencionada hacia otro ser, sin importar si es un ser humano o cualquier ser que habite en cualquier lugar, que tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque no entienden la magnitud del daño que se están haciendo a ellos mismos y a otros. Y en estos tiempos de luz, las repercusiones, lo que trae, van a ser mucho más severas y rápidas. Ok. Entonces, aconsejamos que por favor hagan una reevaluación de cómo enfocan sus energías y para qué las utilizan, porque los pueden llevar a grandes, muy, muy grandes males. Cuando uno crece, y acá está la parte más compleja, muchos dicen, ¿por qué si estoy en este camino espiritual todo se vuelve más complejo? Sí. Todo se vuelve más complejo. Y eso es porque mientras más uno brilla, más más confluencia va a haber, pero ¿de qué se alimentan? De la luz. ¿Y por qué van a venir a golpearte con más fuerza? Y porque quieren toda esa luz. Exactamente, entonces mientras más crezcas en luz, más golpes te van a dar. Claro. Hasta que en algún momento se activan ciertos mecanismos cuando es el momento indicado y las cosas empiezan a marchar, Ok. ¿sí? Pero ¿qué pasa? En lo que se reacomodan estos mecanismos, si vos lograste llegar a cierto nivel de entendimiento, estos mecanismos se acomodan y lo que se logra acá es la integración de tus propias partes porque aprendiste a irradiarlas. Entonces Bien. lo que se hace es una tregua, Ok. ¿sí? Lo que se Bien. hace es una tregua. Ningún lado gana. O sea, la creación gana. Vos ganás como un todo, Claro. pero no es que gana la luz o gana las sombras. Ganás todo vos como ser, Bien. independiente, respetando todas tus propias verdades. Bien. Muy Porque bien. tiene que ver con lo que hablábamos. Cada verdad es una verdad propia y la fuente es la confluencia de un montón de verdades al mismo tiempo. Entonces, esto se explica para que se entienda de mejor manera cómo lidiar tal vez con las emociones y los sentimientos y entender que si bien no son de uno mismo, porque por lo que se explicaba, sí hay una dolencia que trabajar y por eso es Claro. que se incentiva a cada ser que piense
y que vea en qué está pensando, porque es realmente una de las formas más sencillas de ver en dónde está la dolencia. Después en algún momento se va a tratar en este espacio de cómo llegar a la raíz, porque hay Ok, muchos disparadores según el programa de vida que diseñó cada uno o su grupo álmico, cómo diseñó su camino de aprendizaje, pero en realidad las dolencias, la raíz, no son muchas. Acá se viene a aprender sobre el amor ok, y todos los disparadores pueden ser distintos, pero uno lo que está experimentando es falta de amor o amor en exceso que haga caer en la egocentría. claro. Ok, ¿Sí? esas En son algún como las momento, raíces. exactamente, esa, por lo menos acá, Ujú, son las dos raíces del problema. Después, cómo se manifiesten los disparadores es otra cosa, claro, ¿sí? Pero los disparadores son herramientas simplemente. bien, muy No bien. hay, no hay más que eso. Entonces, lo importante acá era explicar y darle una continuidad. ¿Por qué? Porque de esa forma entendemos que cómo afectamos nosotros al planeta. Claro, Y si queremos colaborar y sentimos la necesidad de está buenísimo, pero sanándonos a nosotros mismos, sanamos el planeta. Y no solo eso, también vamos marcando hitos que quedan en la conciencia colectiva, que es algo que estaban hablando con anterioridad, qué bien. porque se dejan una serie de huellas energéticas que marcan el camino para otros. ¿Sí? Eso después también se charlará seguramente en algún momento, pero sanarse de uno mismo ayuda en muchos sentidos y sobre todo al planeta. Y ahora, para terminar de englobar un poco, dice, es por esto que se requiere el reordenamiento de energías, porque si nosotros estamos haciendo desde un montón de lugares distintos trabajo para estabilizar el planeta, es porque ustedes mismos no pueden estabilizarse a su Claro, propio ser. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nivelar las frecuencias, que es la nivelación de elementos en el planeta, claro. ¿sí? Eso ustedes los ven como desastres climatológicos. Y cuando están hablando de que va a haber un movimiento grande en el planeta, tal vez con Ujú, el clima en algunas zonas, es porque va a haber un movimiento brusco de energías para que la energía, digamos, quede en cero. claro. ¿Por qué? Porque sus energías también van a quedar en cero. ¿Las nuestras también? O sea, ¿las personas también se ven afectadas por las Claro, del clima? Mira vos. claro, porque cuando vos estás este periodo de 3 años de luz es Ujú, para que ustedes limpien ok, o trabajen todas estas dolencias para que cuando entren en la quinta dimensión, se dijo, no es un lugar físico, claro. ¿sí? Es un estado permanente de conciencia, que es de amor, que es unidad, que es respeto, ¿sí? Ujú, Pero vos no podés llegar a ese estado de conciencia si tenés todos los elementos así claro. y sintiendo cualquier cosa. Sí, Pero nosotros no venimos a nivelar sus elementos con una varita mágica. Lo importante de la experimentación es experimentarse. claro. Por medio de la experimentación se logra el sentir y por medio del sentir se generan las frecuencias y los elementos que se requieren para estar nivelado. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hay una confluencia en un todo? Sí, sí, sí. A full. Ok. Bueno, dice Amiel que fue un placer hablar con vos y con todos los que escuchen el mensaje y que realmente se alegra de poder compartir en este espacio. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje. La verdad que, bueno, creo que se entendió bastante bien. Es Sí, bastante, bastante información. lo dijo bastante sencillo, es un quilombo, pero Sí, lo sí, dijo, sí, es creo que bastante. se entiende. A rasgos generales creo que va. Sí, sí, sí. Eh, sí, Pero sí, haciendo un resumen bien rápido, digamos, como para tratar de terminar de hilar todos los puntos que se hablaron. Nada, tenemos obviamente la Tierra que está desbalanceada por todo lo que sentimos nosotros en el día a día y eso baja la Tierra de alguna forma u otra, la Tierra lo absorbe como una esponja y eso desnivela los elementos que tienen que estar
nivelados. Ujú. Esos sentires que tenemos nosotros son en parte dolencias nuestras, pero que son agraviadas, no sé si está bien dicho, Están como por magnificadas, amplificadas. magnificadas, exacto, Sí. por nuestras formas negativizadas, otras existencias conscientes que nos están ayudando a los sopapos Sí. a que veamos lo que no queremos ver. Que suele ser lo de lo más difícil, ¿no? Porque uno siempre trata, bueno, un poco lo que hablábamos hace un rato también, ¿no? Como que tener esas dolencias escondidas en un rinconcito y nada, yo necesito laburar, necesito ser productivo, necesito hacer esto y aquello y no tengo tiempo para mirar Sí, sí, esos sí. dolores. Y bueno, y es Bueno, importante. también estas versiones negativizadas, no quiere decir que, o sea, hasta donde yo vi, no quiere decir que no puedan atacar a otro exactamente, Ok, o haber una confluencia con otro, pero mayormente se van a dedicar para el que trabajan. O sea, claro, así como tu guía trabaja con vos, claro, ellos trabajan con vos. bien. El tema es que a veces puede coincidir que tus versiones negativizadas trabajen en conjunto con las versiones negativizadas de otro. Ah, claro. Por ejemplo, de una pareja, ¿sí? Y sí, Entonces, si, por ejemplo, a ver, si vos te juntás con una persona, es porque todavía hay cosas para sanar el vínculo, claro, ¿sí? Entonces, se ponen de acuerdo. A ver, no sé realmente qué tan conscientes son estas claro, conciencias que funcionan en paralelo, ¿no? No, o sea, no voy a decir algo que no sé. No sé qué tan conscientes son, pero sí entienden muy bien qué es lo que te duele y entienden muy bien cómo detonar cosas entre dos claro, personas, que pueden ser claro. madre e hijo, compañeros de trabajo, pareja, lo que sea. Entonces, veo que se van a poner de acuerdo, entre comillas, como para exprimirte la cabeza Claro. y dejarte -10 si pueden. Sí, por Eh, eso es que uno, por ejemplo, tal vez se dice, bueno, esto es como el drenamiento, como que te drena energía porque te sacan toda esa luz por hacerte sentir mal, mm, y uno después termina el día súper cansado y agotado, ¿no? Porque te quedaste sin energía para nada, porque estuviste todo el tiempo preocupado, dándole vueltas a las cosas en la cabeza, sintiéndote mal, no pudiendo resolverlo. sí, sí, sí. Bueno, eso, lo del drenamiento de energía es muy común, le pasa a casi todos, a menos que te hagas protecciones. Una vez estaba hablando con el arcángel Miguel y me decía que la protección más fuerte que uno puede hacer es el fortalecimiento del centro corazón, Claro, porque realmente no hay nada que te puedan hacer si vos te amás en forma sana a vos mismo, porque no claro, van a poder meter ningún tipo de pensamiento eh, de baja frecuencia o falta que tenga falta de amor si en realidad estás bien. claro. Pero nada, no, es algo que pasa todo el tiempo. Sí, 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 sí. Está muy bueno, la verdad que nada, está todo bastante conectado y Está hay todo mucho para conectado. pensar, hay mucho para pensar, mucho para meditar. Ah, Cualquier duda, igual, como ya saben, todos pueden ir dejando en los comentarios lo que quieran que volvamos a explicar o si les queda alguna duda o surgieron nuevas dudas tal vez de otros temas. sí, Ya sí, sí, se le muchas, puede, se le puede ir preguntando y vamos preguntando y compartiendo. sí, muchos temas están entrelazados, así que muchas de las cosas que se tocaron acá vamos a estar hablándolas más adelante también, así que eh, eso también sepan que hay muchos detalles que tal vez no entramos porque más adelante se va a ir profundizando. No sé si querés que sigamos con algún temita más de Yapa, ¿te Sí, sí, parece? sí, podemos. Bueno, ligado un poco también a lo que veníamos hablando en en el capítulo anterior, perdón, teníamos el tema de las divisiones de la línea de tiempo, esto de que, bueno, van a ver de estos 3 años de luz, van a quedar mucha gente que sigue actuando, llamemos de comilla, o de Mm, la misma forma que siguen hasta ahora, y mucha gente que está tratando de elevar su conciencia, como veníamos hablando hoy, para mejorar, para crecer, y bueno, eso genera como la famosa que se dice bastante en las redes hoy, como esas dos tierras perpendiculares entrelazadas al mismo tiempo, que bueno, nada, sí. físicamente te vuela la cabeza, pero nada, son dos formas de vivir la misma vida, o como hablábamos recién, ¿no? Dos realidades,
que pueden coexistir, una persona que cree que todo el tiempo, bueno, el mundo tiene que quedar como es y que así funciona bien, y todas las demás personas que dicen, bueno, el mundo tiene que cambiar porque así ya no funciona más. Mm. Eh, Acá te va a hablar a Mimbir. Saludos. Eh, sí, dice que en realidad, si fueras a contar tierras o líneas que funcionan en paralelo, dice que van a ser tres. Ok, La de los seres, los humanos luz, o a lo que hoy en día se le dicen humanos luz, que van a ser humanos conscientes y respetuosos mm, con el medio ambiente, porque van a entender que también son seres. Van a estar los humanos, que van a seguir un tiempo más trabajando para integrarse, bien, ¿sí? Y van a seguir trabajando en estas dolencias. Y va a estar esta línea de seres que van a estar también, y que estos humanos luz, muchos van a tener la capacidad para verlos, y otros no. Entonces van a ser tres líneas confluyendo. ok, Y dice que ahora le gusta porque puede explicar que confluyen. muy bien, muy bien. Van a ser tres líneas confluyendo. Que no va a ser raro, o sea, que una vez que pase todo va a haber más asombro que tristeza o cualquier tipo de incomodidad. Y esto está un poco entrelazado con el tema de, había algo que se estaban planteando que era cómo saber si estoy bien encaminado, Sí, cómo sé si voy bien o no voy bien. Bueno, dice, con lo que se explicó, tal vez ahora se pueda entender bien a lo que se refiere, pero si vos estás en paz, entonces estás encaminado. ok. Si nada te Por- molesta, si nada te saca de quicio, si nada te molesta, entonces estás encaminado. Y es tan simple como eso. bien, No hay ninguna prueba mágica, ni ninguna cosa esotérica, ni nada raro. ¿Sí? No hay ningún test que puedas hacer de los que se difunden que sea efectivo más que fijarte si en el día a día vos estás en paz. bien, ¿Por qué? Por todo lo que se explicó anteriormente. Si vos querés fijarte cómo va tu aprendizaje, tenés que prestar atención en qué estás pensando. ok, Si vos lo que pensás en el día a día te trae malestar, quiere decir que todavía esto que vos tenés alrededor está viendo confluencia. ok, Y esas son partes tuyas negativizadas que confluyen la energía, ¿sí? Y hace que afloren dolencias, bien. ¿sí? Se entiende cómo todo tiene que ver con todo. Sí, sí, Entonces, es muy sencillo. Fíjate si estás en paz y así te vas a dar cuenta qué tan bien encaminado estás. ¿Por claro. qué? Porque la gente que está bien encaminado, hay gente, se está riendo, dice, la gente que ustedes creen que está bien encaminada es gente que va y abraza árboles. Claro, Dicen, bueno, no necesariamente. Ustedes lo que están hablando es una forma un poco despectiva de hablar de gente que claro, está tratando de equilibrarse. Pero dice, es un estado mental, claro. ¿sí? Sí, 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 sí. El tema es, ¿podés estar en paz viviendo en una ciudad? Sí, tranquilamente. Ah, bueno, pero hay gente que si no vive en el medio del bosque no está en paz. Bueno, Hay sí, eso gente sí, que, hay gente que vive de un retiro espiritual a otro porque es la forma en que encuentra la paz. Pero claro, el ejercicio verdadero es cuando te sueltan en el medio de la ciudad. claro, sí, Vos estás en paz cuando todo el mundo te insulta, vos sabés poner altos y hacerte respetar, vos te amás a vos mismo. claro. Es como si no estar todo el tiempo escapando justamente de Exactamente. esas experiencias para no querer sentirlas. Bueno, y fíjate el tema de vuelta de las confluencias, ¿sí? Sí, Pero ¿qué pasa? En un bosque hay un montón de confluencias permanentemente porque todo es una emanación, ¿sí? ok, Todas las plantas van a emitir una frecuencia y va a confluir y va a entrar en tu campo energético, un árbol, un bicho bolita, qué lindo. cualquier cosa, ¿sí? Hasta un microorganismo que está en la tierra, Sí, ¿sí? Siempre hay confluencia. Pero ¿qué pasa? Con tu nivel de conciencia y lo que vos podés llegar a sentir, muchas veces, si no es que la mayoría, no podés sentir de ninguna manera el confluir de las energías.
Ok, Pero si vas a una ciudad, sí claro, sentís cómo confluyen las energías. Y muchas veces cuando esas energías de baja frecuencia vienen hacia vos, no podés lidiar con ellas. Entonces te claro, sentís más en paz abrazando un árbol que claro, sentado en una plaza en una ciudad grande. claro. Entonces, un buen ejercicio es, ¿querés ver qué tan evolucionado estás a como ustedes lo llaman Sí, espiritualmente? Andá y pasa una semana en una gran ciudad y fíjate si no insultás a nadie. claro. Fíjate si estás tranquilo. Bien, sí, Fíjate si no te quitan el sueño, si no te enojas. Así bien. de sencillo. No hay ninguna cosa rara. Así de sencillo. Te vas una semana a una gran ciudad, a la más luminosa y que más Más cosa caótica. haya, la más caótica de todas, y fíjate qué tanto podés conservar la calma. Y ahí te das cuenta qué tan encaminado estás en tu aprendizaje. Bien, Esa es la bien, forma bien, más bien. sencilla. Está bueno, está bueno. Es una buena forma de medirlo, sencillo. Y, por ejemplo, porque me ha pasado, tipo, de escuchar gente y demás, por ejemplo, si yo entiendo que, por ejemplo, por un lado, cada uno tiene como sus propias molestias y sus propias dolencias que son magnificadas en todo esto, Mm, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como esto que decís, estamos en la ciudad, cuando el entorno o estás, por ejemplo, estás forzado a convivir con una persona y ciertas actitudes de otra persona te disparan a vos? Que debe ser todo medio de lo mismo, ¿no? Pero como que de esa forma, a lo que voy es como vos no podés cambiar a la otra persona para que deje de molestarte a vos. ¿Cómo hago yo exactamente. para que deje de molestarme las actitudes constantes de la otra persona? Bueno, ahí lo que se da en realidad es un problema de apego Ok, y de falta de entendimiento y de respeto, porque vos querés mantener a una persona que no te gustan sus formas al lado tuyo, claro, cuando vos podrías decir me alejo porque no me parece. Lo respeto, podés hacer con claro, tu vida lo que quieras, claro, pero no son mis formas y yo no quiero que esto me pase. Y acá está la clave, yo no quiero que esto me pase, claro. que no es lo mismo, yo quiero cambiarte porque no me Exacto, gusta, exacto. ¿sí? Entonces, acá lo que hay es falta de respeto entre las partes, ¿sí? Si a vos no te gusta, y esto se dice en forma ligera y muchos tal vez podrían pensar, ay, no, porque esto es tan así, ¿yo qué hago? ¿Me voy, dejo mi trabajo y qué hago con mis hijos? Claro, Bueno, no se dice que sea fácil, claro. pero uno en algún punto tiene que discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para cada uno. Y uno siente cuando no está en el lugar ni con la gente que tiene que estar. Sí, ¿Sí? Todos somos emanaciones y a veces lo que nos llega, lo que emanan sobre nosotros y lo que entra en nuestro sistema no nos gusta. Entonces hay dos caminos, o nos respetamos y si nos tenemos que mover, nos movemos, o tratamos de hablar y lograr el entendimiento, que sería una parte, claro, o nos vamos a otro lado y nos sí, experimentamos de una forma en que estemos más a gusto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que se habló en el principio. Vos siempre tendrías que ser ese niño que se pueda expresar y claro, experimentarse, ¿sí? Pero si vos lo que haces, y esto es la parte del compañero en realidad, no es tanto la parte que vos experimentás o la parte que vos estás mencionando. Si vos tenés en cuenta a la otra persona que estabas mencionando, tiene tanto el derecho como vos de poder expresarse y aunque no sea la forma correcta, es claro, su forma, es su verdad. sí, Y en el momento en que vos decís, a mí no me gusta y yo quiero que lo cambies, estás reprimiendo a su niño interior y a la necesidad que tiene de experimentarse, ok, ¿sí? Entonces, es bueno para ambas partes respetarse y si alguna de las partes entiende que no está cómoda y no se puede experimentar de la forma en que le gustaría, lo ideal es moverse hacia otro lado, ok, porque es un sentir. El sentir te va a llevar a un lugar que te haga sentirte más cómodo, claro, ¿sí? Y de esa forma te vas a poder experimentar en libertad, que es lo que todo el mundo quiere, sí, sí, expresarse y poder experimentarse en libertad. A nadie le gusta la opresión, a nadie. claro. Ni siquiera, ni siquiera a los seres que se experimentan desde la oscuridad, a nadie. Wow, Entonces, siempre es bueno respetar. Y si vos sentís que no estás en el lugar indicado o con la persona indicada,
podés moverte. Muchas veces la sanación de un vínculo es entender que, aunque no se entienda, digamos, la parte técnica, vamos a decir, del Sí, asunto, entender que no están en el mismo plano, exactamente en este momento, en el mismo plano espiritual, y tiene que haber un corte en el vínculo, y en algún momento se van a volver a reencontrar en claro. otra experimentación para poder sanarlo, pero tal vez en una experimentación se podría decir que están como una suerte de destiempo, que aunque ese destiempo está planificado para que Ok, cada ser reconozca el destiempo, ¿por qué? Porque de esa forma también entendés que vos tenés que respetarte, claro. Sí. Wow, ¿sí? todo tiene sentido, está buenísimo. Entonces, lo más prudente siempre es el respeto hacia uno mismo o hacia otro, porque eso es la base del amor, Bien, ¿sí? Sin respeto no hay amor. Pero bueno, eso es un buen ejercicio. No es sano proyectarse del todo en otra persona, ¿sí? ujú. Eso es un ejercicio que mucho la psicología hace, el tema de la proyección. Pero Proyección a nivel, tipo, tratar de ponerse en el lugar del otro como en para el generar lugar empatía. de, sí, tratar de proyectarse para, sí, para generar empatía o entender cuál es el punto de vista, aunque Ujú. incluso no sea muy amoroso o no sea Ok, cómodo el lugar. Es correcto tratar de entender al otro, pero si uno no puede, no está mal no entenderlo, ok. ¿sí? Porque como se dijo anteriormente, la creación, la fuente, es la confluencia de un montón de verdades al mismo tiempo. Pero el pilar fundamental de la creación es el respeto sin ninguna duda, Bien, ¿sí? Entonces, en esos casos siempre es mejor acomodarse de una forma que esté más cómodas todas las partes, incluso cuando puede ser en un área y no con personas. Podés sentir que un lugar no es tu lugar, sí, sí, ¿sí? eso se escucha bastante, Sí, y eso es porque la propia energía lo sentís, es una sensación, claro. ¿sí? Bueno, puede ser que un lugar sientas que no sea tu lugar y está bien, y es por la confluencia de energías que hay en el lugar con la tuya propia y se sienta cierto rechazo y eso te esté diciendo, movete para otro lado, Bien, que es lo que está pasando en estos tiempos de luz y así es como se reorganiza la gente según lo que tenga que experimentar y con esto volvemos un poco al principio de los movimientos que se están haciendo de gente, se está claro. moviendo a la gente Ok, paulatinamente, sin que tenga miedo, porque va a ser por sentir, cada uno se va, vamos a decir que las piezas van a caer por su propio peso en el lugar ujú. donde tenga que caer cada una, ¿sí? Bien, Pero tal vez con esto se puede entender un poco a grandes rasgos y englobarlo un poco para que no queden tantas cositas sueltas, digamos. sí, sí. Eh, pero bueno, a nivel general, digamos que sería esto. Qué bien. Y era importante mencionarlo en este momento para que todas estas personas que están haciendo trabajo de conciencia entiendan a reconocer cuáles son las dolencias. Bien, Eh, porque cada ser, y esto después seguramente lo van a charlar, cada ser desde que se desprende de la fuente es para experimentarse a sí mismo. Y cada ser es un sanador. La palabra sanador tampoco le gusta a Mari. Cada ser, se está riendo a mí, porque dice, hay muchas palabras que no le gustan a Mari. Hay muchos, cada ser desde que se desprende se convierte en su propio sanador. ok, Y cada vez que vos decís que alguien es sanador es porque sana a alguien más, pero en claro, realidad todos tienen la capacidad de sanarse a sí mismo. sí, Entonces, en esta época es bueno que cada uno entiende que realmente tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. A bien, veces puede requerir ayuda de alguien que tenga más experiencia en sanación en cierto tramo. Sí, todos necesitamos ayuda. Y dice Aminbir, nosotros que estamos buscando los grados angélicos por medio de la experimentación y haciendo tareas, hay un montón de seres que vienen y también nos ayuda a sanarnos. bien, Y tenemos guías. Así como ustedes tienen guías, nosotros tenemos guías. O sea, todo funciona como con una suerte de cadena, vamos a decir. bien, Incluso los ángeles muchas veces necesitan guía y sanación. Dice, y no es vergüenza ni tiene nada de malo, es como funciona, todos nos ayudamos, claro, sí, ¿sí? Pero en esta época en donde ustedes empiezan a adquirir un nivel mayor de conciencia, es bueno que empiecen a entender ciertos mecanismos y que empiecen a reconocer sus propias dolencias para poder trabajarlas.
¿Por qué? Porque uno no necesita dinero. Ese debería ser el título del capítulo. El No título se del capítulo. necesita dinero. No, con esto, ¿qué se está diciendo? Hay muchos sanadores que ayudan por momentos y es muy útil, sobre todo cuando hay confluencias externas y hay Ujú. que cortarlas porque hay muchas cosas que la persona sola lamentablemente todavía no llegó al punto en donde se puedan cortar. Sí, hay mucha gente que necesita acompañamiento porque el procesar sus propios sentimientos a veces no se les hace fácil. Sí, pero el que no tiene los medios, les aseguramos, y le decimos porque somos los que movemos los hilos, les aseguramos que todo lo que está planificado es para que si ustedes hacen trabajo para crecer en conciencia desde la luz, siempre encuentren el entendimiento por medio de la experimentación y el sentir para sanarse ustedes mismos, Bien, ¿sí? El sanador es un acompañante que por momentos se puede requerir, pero en este tiempo es importante que se entiendan que no hay mesías más que uno mismo, que el sanador no es una varita mágica y puede hacer un acompañamiento, pero el sanamiento está en uno. sí. Entonces, si dice, si se ponen las pilas, esto lo resuelven de taquito. Presten atención en lo que piensan y se van a dar cuenta qué es lo que tienen que tratar. Sí, sí, Son sí, sí, buenos sí. tiempos para reconocer estas dolencias porque afloran mucho más rápido con la cantidad de luz que cae. Como afloran más rápido, entonces se reconoce en forma más abrupta porque tal vez puede ser un poquito más estridente la llegada de algunas cosas. Claro. Pero por eso es una buena es una buena época para sanar dolencias, por la cantidad de luz, lo que se explicaba antes. Bien, 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 bien. Sí, aparte, bueno, lo que vos decías, también pedir ayuda siempre que se necesite y la ayuda puede ser de mil maneras. Puede ser como ir a un psicólogo que también ayuda a alinear los pensamientos cuando uno no lo entiende, o puede ser charlas entre amigos, como hacemos acá también. Es como, bueno, Sí. charlando uno a veces, hablando los problemas, obtiene otra perspectiva, o ponerlos en voz alta también uno se empieza a dar cuenta de algunas fichas. Bueno, la palabra es energía en movimiento, Sí, que tiene alta o baja frecuencia. sí, Eh, y hay algo que es real y hay veces que una palabra puede sanar más que todas las terapias bioenergéticas que se puedan hacer en este momento. Hay mucha gente que no se considera sanador, como ustedes hablan de los sanadores, ujú, pero fíjate el trabajo que hace un enfermero que tiene vocación, claro, si no sana. sí, 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 Se sí. puede ayudar y sanar de muchas maneras y hacer un acompañamiento de muchas, muchas maneras. Eh, y esto tal vez a muchos le pueda parecer raro, pero fíjate cómo un contador que trabaja amorosamente y realmente en forma honesta, cómo puede ayudarte a transitar una experimentación que estaba pautada para vos y puede acercarte tranquilidad y eso ayudar a lograr el entendimiento desde el sentir a uno que tal vez quiera estafarte o sacarte Claro, algún tipo de ventaja. Todo el mundo puede ser un sanador si lo quiere, sí, desde cualquier cosa. desde cualquier cosa, cualquier acompañamiento. No hay nada, porque dice, a mí me le da un poco de gracia esto, pero dice, tiene mucho dilema con los abogados o cosas como que no son buena gente, pero realmente hay muy buena gente Sí, trabajando en un montón de oficios distintos y este tiempo también, y eso después más adelante se va a hablar, pero va a ser un tiempo de discernir entre trabajo y tarea, que va a ok, ser algo importante. Pero en este momento hay mucha gente que, si bien realiza un trabajo que es remunerado, al hacerlo de corazón y gustoso va a hacerlo, y de irradiar luz por medio de ese trabajo, lo siente una tarea, y ahí es cuando se diferencia el trabajo de la tarea. claro. Y cuando vos irradias luz, a la otra persona lo que le llega, obviamente, es luz. Es luz. Entonces también se puede hacer un acompañamiento, sin importar cuál sea tu profesión. Ser un sanador no quiere decir instruirte toda la vida en lo que es el movimiento consciente de energía. Hay veces que sí se requiere de ese acompañamiento, pero también es importante entender que vos podés ser un maestro pastelero, hacer con amor lo que haces y de esa forma vos
impregnás con un montón de energía que ustedes le dicen positiva Ujú. a lo que vos estás dando y vos le mandás amor a otra persona por medio de la comida. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, hay un montón de formas de mandar luz y todos los oficios que hacen tienen una forma amorosa de mandarla, ¿sí? Pero el tema es crecer en conciencia por medio de la experimentación y el sentir, ¿sí? Porque solo la información que se está dando, si simplemente acumulan información por el mero hecho de tenerla, realmente no los va a ayudar en conciencia, sino que la información que se comparte en este espacio y en un montón de otros lugares es para que ustedes mismos puedan discernir y piensen y eso genere un sentir. Y por medio de ese sentir aprendan e Claro. integren luz. ¿Sí? Pero es importante que en el día a día haya coherencia. ¿Sí? Si no es tu camino, porque vos decís, bueno, yo todavía no llegué a la parte que están hablando de las plantas, porque hay gente que tal vez escuche esto y diga, están completamente dementes, o sea, ¿por qué esta gente está hablando con lechugas? ¿No? Bueno, eso es una opción, dice. Hay gente que está en esa instancia y dice, todavía no llegó ahí. Pero no hay ningún problema, Claro. ¿sí? No hay ningún problema en eso. Al contrario, es algo bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa persona, aunque no sea muy respetuoso el pensamiento, está entendiendo que ahí todavía no llegó. Y dice, Claro. bueno, por acá no es, Ok. ¿sí? Entonces, respetuosamente se está moviendo de lugar, que es lo que Hablamos estábamos hace un hablando ratito. antes. Si este no es tu lugar, anda para allá. Claro. Cuando ustedes escuchen un montón de información, que es lo que se hablaba anteriormente, hay tanta información dando vueltas que no es acertada en muchos aspectos porque está amplificado y nosotros que hablábamos del bajo astral. ¿Cómo que hablamos de bajo astral? Que ¿Cómo amplifica acciona? las Exactamente. heridas. Y cuando estamos hablando de que se magnifica la información de los eventos que van a pasar, entonces, ¿qué está pasando? Ah, están magnificando todo ello. O sea, están poniendo las Exactamente. ideas para que lo Es el, transmitan. es el mismo mecanismo, solo que se está utilizando un canalizador que canaliza Claro, energía de baja frecuencia utilizando el mismo sistema. claro. ¿Sí? Que puede Entonces, ser consciente o inconsciente. exactamente. Entonces, lo que se pide es prudencia y tener en cuenta estas cosas que se comparten porque van a ser muy útiles para el día a día y no va a ser otra cosa que ayudarlos a crecer desde la luz, pero es también importante remarcar eso, que hay muchos tipos de acompañamientos Ujú. y si la persona que está escuchando se dedica a cualquier cosa que piense que no tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la espiritualidad. Sí, Todo lo que experimentás tiene que ver con la espiritualidad porque vos sos espíritu, claro. ¿sí? Es así de Sí, sencillo, vos sos espíritu. Y si vos estás cursando ese camino es porque se consideró o vos mismo consideraste según tu grado de experimentación o de entendimiento antes de venir, que vos necesitabas transitar este camino. bien. El tema es por qué necesitas transitarlo. Tal vez es preguntarte eso. Tal vez es preguntarte por qué lo transité de esta manera y no de una forma amorosa. ¿Podés discernir lo que es una forma amorosa de una no amorosa? Muchas preguntas profundas. Bueno, ahí hay mucho trabajo para hacer, pero Claro, también despegar un poco el entendimiento de que para uno ser espiritual tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas espirituales y sí. movimientos voluntarios de energía. Y La energía, rituales y esas cosas. exactamente, la energía no se necesita ni ver ni sentir mientras están acá encarnados. Lo que necesitan es manipularla o moverla en forma correcta. Bien, Y eso es por medio del sentir amoroso. bien. Por eso, en realidad no hay diferencia. Algunos piensan que el canalizador o el que puede ver energía de alguna forma, con esto que se explicaba con anterioridad, que viene en un cuerpo preparado para poder ver energía. Y dice, pero este tiene ventaja. Claro, No, tenés las mismas oportunidades porque en realidad vos lo que necesitas es aprender a mover esa energía. Y claro. esa energía la movés con el pensamiento, con el habla,
y el que se está cuestionando y dice, este tiene más privilegios que yo, tiene la misma capacidad de raciocinio y probablemente de comunicación que el que está viendo enfrente de él, Claro, ¿sí? Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de sanarse sin requerir dinero, sin necesitar ser un gurú, ni nada extraño. Desde el lugar en donde estés, con el oficio que estés haciendo, así no importa, sos ama de casa, no pasa nada, no importa. No importa qué bien, estés desempeñando en tu vida, qué papel hayas elegido para desempeñar en tu vida, siempre hay una forma de que vos puedas sanarte a vos mismo. bien. Si por algún motivo se te dan las herramientas y los medios para vos requerir de profesionales, vamos a decir, Ujú, de profesionales, es porque tal vez se requiere, claro, ¿sí? Pero es importante entender que uno desde el vamos no necesita nada más que a uno mismo. Y no se claro. dice desde la egocentría, se dice desde el crecimiento como conciencia desde la luz. Sí, las ayudas en ese sentido son como facilitadores, digamos, ¿no? Como que te ayudan a hacer tal vez el proceso más fácil, más rápido, con menos dolencia, en vez de estar tal vez 5 años pensando en un mismo tema, tal vez con terapia, por así decirlo, en un año lo resolvés. Sí, hay muchas cosas que también lo que se suele hacer en muchos casos es que el sanador puede tener distintos métodos, Ujú, ¿no? Pero hay muchas cosas que la persona por sí sola no puede trabajar, ujú, que pueden ser estas confluencias externas, que pueden, vamos a decir, atacar. ujú, Nosotros no diríamos atacar, pero vamos para que se entienda fácil, atacar. O pueden haber vínculos o cosas que vienen arrastrándose, que hacen falta irradiarlas con luz o darles un corte y que la persona conscientemente, el que pide la sí, asistencia, no puede. Entonces se lo acerca a una persona con más experiencia para que a eso se le dé un corte o se haga una sanación. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver forzado, porque vos estás diciendo, bueno, pero estás irradiando algo que fue ujú, parte de una experimentación anterior, vos lo estás irradiando y no estás forzando entonces la experimentación de otro. ¿Por qué estás claro, sanando eso? Bueno, porque sus guías llegaron a la conclusión por medio del sentir de la persona que guían que un aprendizaje está cumplido. Y eso, ok, como lo está, de alguna forma, energéticamente se crea un desbalance, una descompensación y hace que los mecanismos, en vez de ir para allá que necesitan, vaya para allá. ok, ¿Sí? Entonces es una forma de, vamos a decir, de ayudar a los guías en algún punto a mover los hilos para que vos te encauces con lo que vos necesitas. bien, Y hay veces que esas confluencias que están ahí ya no se requieren. Entonces, por eso es que se acerca. Y así como decimos un sanador, hablamos de un contador, de un médico, de un maestro pastelero, de un mecánico o de excelente, cualquier otra cosa. sí, siempre actuar desde el amor, con conciencia. Es- sí, sí, sí. Bueno, y te dejo una última pregunta y ya creo que podemos ir redondeando el capítulo de hoy porque es mucha información y va a haber mucho para pensar para la gente y seguramente lo van a ver un Ah, par de se veces si está lo riendo porque necesiten. dice, No, es algo sencillo, pero por ejemplo, hablábamos recién hace un rato de que, bueno, pueden estar estos canalizadores que a veces pasan información errónea, llamémosle, o desde el miedo, como para incentivar el miedo, que puede "Mm, ser consciente o inconscientemente. ¿Cómo puede haber una herramienta fácil o sencilla para saber, para las personas que lo hacen de manera inconsciente por lo menos, discernir si realmente esta información es verdadera o es algo que viene de tu círculo, de tu esfera? si lo que te llega te provoca miedo, entonces no vienen de Bien, seres que trabajen desde la luz. Y podría ser que la persona que está transmitiendo la información, ese ser, se esté experimentando desde la oscuridad, ok, entonces entra en resonancia con algún tipo de saberes y no les provoque miedo, ok, porque digamos que es como está acostumbrado a experimentarse. En esos casos, lamentablemente, o bueno, uno tiene que respetar, pero es claro, lamentable que uno se experimente, digamos, de esa manera y tenga esos sentires, pero es como funciona. ok, Entonces, en esos casos, no es tanto para el que canaliza. Si el que canaliza tiene la duda,
Si vos sentís que lo que te está llegando te quita la tranquilidad, entonces no proviene de un lugar luminoso. Perfecto. Si lo que vos vas a transmitir no solo te quita la tranquilidad, sino que cuando vos lo transmitís crees que podrías provocarle miedo a otra persona, entonces estate más que seguro que lo que te está llegando no viene desde la luz. Perfecto. Lo que te hace dar cuenta si el mensaje es correcto o incorrecto es el sentir. Bien. Siempre es el sentir. Y para el que le llega y entiende que, o sea, no, para el que entiende que lo que está diciendo no es bueno y así todo lo quiere utilizar y esparcir todas esas palabras, entonces eso será algo que tendrá que rendir cuentas cuando llegue el momento. Porque hay gente que es consciente y sin embargo lo comparte y sabe lo que provoca. Claro. Pero bueno, hay seres que tienen la necesidad de experimentar eso y por eso lo hacen. Sí, y con eso lo mismo pasa con cualquier profesión, incluso como hablamos hace un rato, ¿no? Como decir, bueno, no sé, el mecánico que tal vez te arregla algo y te rompe otra cosa para que vuelvas mañana, es básicamente Claro. lo mismo. Sí. Así que bueno, es eso. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por toda la información. Es un montón de información en el capítulo de hoy. Fue bastante pesadito, así que véanlo las veces que lo necesiten. Si tienen dudas, pueden dejar en los comentarios, en cualquiera de las plataformas que lo estén viendo. Síganos en Instagram, en TikTok o en Telegram. Van a estar seguramente en los comentarios todos los En detalles. Spotify también íbamos a subir, ¿no? En Spotify también y en YouTube. Síganos por todos lados. Así Sí, en algún están. momento vamos a dilucidar cómo hacer eso, pero lo vamos a hacer. Sí. Y ahí pueden también dejar todas sus dudas o incluso participar bueno, de todo lo que vayamos a hacer cuando hagamos invitados, como decíamos al principio del capítulo. Sí, estaría Así que buenísimo estén que atentos. venga cualquiera, ya que estaban hablando del mecánico o de la ama de casa, tipo, bueno, tipo, cualquier persona que se quiera sumar y diga, bueno, en el día a día, sin volverlo así, viste, todo espiritual raro, Ujú. en el día a día, tipo, ¿qué hago yo? ¿Cómo es mi forma? Y yo tengo este laburo, o sea, hago esto. Bueno, porque es realmente, o sea, bajarlo a tierra lo más posible, lo más humano posible. Exacto. A veces es, no sé, hay como unas vibras raras, ¿viste? Prendo saumerios, me los meto hasta el cerebro y de esa forma Sí. conecto. Pero en realidad Sí. en el día a día no tiene esa cosa así. Tal cual, Así exactamente. que Así que sería sí, bueno. todos son bienvenidos, todos los que quieran venir a comentarnos sus experiencias, sus vivencias, o quieran incluso también sacarse dudas de lo que hayamos hablado o de lo que tengan en sus vidas, vamos a Sí, estar podemos invitándolos. ir preguntando. Perfecto. Bueno, ¿te parece si lo dejamos entonces ahora para el próximo capítulo? Nos vemos Nos la vemos la próxima. próxima entonces. Nos Muchas vemos, gente. gracias. Un abrazo. Que Chau, anden bien. chau. Chao. Ilumina